Lo que te enseñaron sobre Jesús no es toda la verdad. Su mensaje fue silenciado, distorsionado y convertido en dogma. Pero la verdadera enseñanza sigue viva, esperando a ser recordada. Si estás aquí, no es por casualidad. Algo en tu interior te trajo hasta este audiolibro. Tal vez una pregunta que llevas toda tu vida haciéndote. Tal vez una sensación de que lo que te han contado sobre Jesús, sobre la vida, sobre la existencia, no es la historia completa. Desde pequeños nos enseñaron que la verdad ya estaba escrita, que Dios es un concepto que otros nos explican, que Jesús es una figura de la religión, que el camino ya fue trazado y que nuestra única opción es seguirlo. Nos dijeron qué creer antes de que tuviéramos la oportunidad de descubrirlo por nosotros mismos. Pero, ¿y si todo lo que sabemos sobre Jesús ha sido manipulado? ¿Qué pasaría si su mensaje original no era una doctrina, sino una llamada a despertar? ¿Qué pasaría si Jesús no vino a crear una religión, sino a destruir todas las mentiras que nos mantienen atrapados en una? Este no es un libro sobre fe ciega. Este es un libro sobre la libertad de ver por ti mismo. Aquí no encontrarás sermones. No hay un dogma que seguir, ni un sistema de creencias al que aferrarte. Lo que encontrarás es una revolución que Jesús comenzó hace más de 2000 años y que fue silenciada, distorsionada, domesticada hasta convertirla en todo lo que Él nunca quiso que fuera. No importa si crees o no en Dios, no importa si alguna vez fuiste religioso o si rechazaste todo lo que tenga que ver con la espiritualidad. Este libro no es para creyentes, no es para ateos. Es para los que ya no pueden conformarse con respuestas prefabricadas. Si alguna vez sentiste que había algo más. Si alguna vez miraste el mundo y pensaste, esto no puede ser todo. Si alguna vez te preguntaste por qué la vida se siente tan limitada, tan programada, tan llena de miedos y normas impuestas. Entonces este libro es para ti. Porque aquí no te diremos qué pensar. Te mostraremos lo que no quieren que veas. Te advertimos, este libro no es cómodo. No está escrito para reafirmar lo que ya crees. No busca hacerte sentir seguro en tu zona de confort. Este libro es una bomba. Porque lo que estás a punto de leer desafiará cada idea que tienes sobre quién eres, sobre la vida, sobre Dios, sobre la realidad misma. Jesús vino a enseñarnos la verdad más grande de todas. Pero su mensaje fue enterrado. Ahora es momento de desenterrarlo. Es momento de recordar. Es momento de despertar. Si tienes el valor de seguir adelante, cruza esta puerta. Pero ten cuidado, porque una vez que lo hagas, nada volverá a ser igual. Capítulo 1. El mensaje que no pudieron matar. Algunas historias son demasiado poderosas para ser contadas tal como son. Si lo fueran, harían temblar los cimientos del mundo. Jesús no dejó escritos, pero dejó algo más peligroso: palabras que desafían la realidad. Su enseñanza no es propiedad de ninguna iglesia, de ninguna doctrina, de ninguna institución. Fue el maestro más disruptivo de la historia, porque no vino a reforzar lo establecido, sino a destruirlo desde dentro. Nos dijeron que Jesús murió en la cruz, que su historia terminó con el sacrificio y la redención. Pero, ¿y si todo lo que sabemos estuviera mal? ¿Y si el relato que nos dieron es solo una versión conveniente? En algunos textos antiguos se habla de un Jesús que sobrevivió, que viajó al este, que vivió hasta los 106 años en India. Otras fuentes sugieren que su cuerpo nunca fue abandonado en la cruz, que su gente lo rescató antes del amanecer, aprovechando la ausencia de los soldados romanos porque fue crucificado en fin de semana, día de descanso. Estas no son simples teorías conspirativas, son fragmentos de una historia que no ha sido permitida en el relato oficial.
La pregunta no es solo qué pasó con Jesús, sino por qué quisieron que creyéramos solo una versión de los hechos. En antiguos manuscritos encontrados en monasterios tibetanos, se habla de un sabio llegado del oeste, conocido como Isa, que caminó por las tierras de Cachemira enseñando en parábolas. Un anciano de túnica blanca, de mirada serena, cuyas palabras resonaban con una autoridad imposible de ignorar. Algunos decían que era un profeta, otros que era el mismo Jesús, que había encontrado refugio en el Himalaya tras su aparente muerte en Judea. Nadie sabe la verdad con certeza, pero lo que es innegable es que su mensaje no desapareció. Siguió viajando, expandiéndose, rompiendo los límites de la historia escrita. Pero su enseñanza no depende de su muerte. Su revolución no fue política ni militar, sino algo mucho más radical: transformar la mente humana. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no se refería a un paraíso después de la muerte. No prometía un futuro celestial a quienes obedecieran reglas ni hablaba de un lugar donde las almas puras serían recompensadas. El reino de Dios no estaba en los cielos, ni en los templos, ni en los sacrificios. Era un estado de conciencia, un despertar que solo podía experimentarse aquí y ahora. Los más religiosos no lo entendieron. Para ellos, el camino a Dios estaba trazado por normas, escrituras, rituales. Pensaban que la salvación era un mérito, algo que se ganaba con esfuerzo. Jesús, en cambio, decía que no se trataba de acumular virtudes ni de perfeccionar el carácter. No se entraba en el reino por conocimiento ni por rectitud. Se entraba por algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de alcanzar: ser como un niño. Jesús caminaba entre la multitud cuando le preguntaron quién era digno de entrar en el reino de Dios. Los hombres más ilustres de la comunidad dieron un paso adelante, esperando ser reconocidos. Entre ellos estaba un rabino, seguro de que su conocimiento y su vida religiosa lo harían merecedor de tal distinción. También estaba el más virtuoso del pueblo, el moralista, el puritano, quien presumía de su conducta intachable. Ambos esperaban con ansiedad la respuesta del maestro. Pero Jesús los ignoró. No miró al rabino ni al virtuoso. Su mirada recorrió la multitud hasta que encontró a un niño que simplemente estaba ahí, sin esperar nada, sin siquiera imaginar que podía ser escogido. Ese niño no había dado un paso adelante porque no buscaba reconocimiento ni aprobación. Solo estaba presente, sin expectativas, sin pretensiones, disfrutando el momento. El niño jugaba con la arena, dibujando círculos sin rumbo, dejando que el viento los deshiciera sin que eso le importara. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo, su ropa tenía marcas del día, pero su rostro reflejaba algo que nadie más en esa multitud tenía: libertad. No estaba esperando nada, no intentaba ser visto, no ansiaba ser elegido, simplemente era. Jesús caminó hacia él con pasos lentos, mientras el murmullo crecía entre los que esperaban su respuesta. Los más devotos se miraban entre sí, seguros de que el maestro los señalaría. El rabino enderezó su postura. El moralista respiró con calma, listo para recibir la validación que creía merecer. Pero Jesús no los miró. Se inclinó, tomó al niño en brazos y con una suavidad que hizo que todo quedara en silencio, dijo: «Si no os volvéis como este niño, no entraréis en el reino de Dios». Nadie habló, solo el viento, levantando el polvo del camino, pareció responder. El rabino frunció el ceño, desconcertado. El moralista apretó los labios. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía ignorar a los más sabios, a los más justos, a los que habían dedicado su vida a la ley, y señalar, en cambio, a un niño? Pero el niño no reaccionó como ellos. No sonrió, no se aferró al momento, no miró a Jesús como si hubiera sido elegido para algo especial. Se quedó quieto en los brazos del maestro, con la misma tranquilidad con la que jugaba momentos antes.
como si no hubiera diferencia entre estar allí o seguir dibujando círculos en la arena. Jesús lo dejó en el suelo, y sin una palabra, sin una reverencia, sin una sombra de orgullo en su rostro, el niño volvió a su juego, ajeno a la controversia, sin saber que en ese instante había sido la respuesta a una de las preguntas más profundas de la humanidad. Pero Jesús no dijo que había que ser niños, sino como niños. Este es uno de los momentos más reveladores de su enseñanza, y al mismo tiempo, uno de los más malinterpretados. No hablaba de inmadurez ni de ingenuidad. No estaba diciendo que los niños fueran superiores por su pureza o falta de pecado. Se refería a una cualidad que solo ellos conservan y que los adultos han perdido. Cuando éramos niños, el tiempo no existía como lo conocemos ahora. No había antes ni después, solo el instante. La vida era pura presencia. No pensábamos en lo que hicimos ayer ni en lo que vendría mañana. Simplemente despertábamos y la existencia nos recibía como un misterio. Pero algo pasó. Poco a poco comenzamos a ser educados en la memoria. Nos dijeron que debíamos recordar, que debíamos preocuparnos, que debíamos planificar. Nos hicieron cargar con un pasado y con un futuro que aún no existe. Jesús entendía esto. Sabía que la humanidad vivía atrapada en el tiempo, en la memoria acumulada, en la identidad fabricada por las experiencias pasadas y las expectativas futuras. Y esa carga nos aleja de lo único real, el ahora. Nosotros, en cambio, convertimos cada dolor en una cicatriz permanente, cada error en una condena, cada deseo no cumplido en una deuda eterna con la vida. Nos volvemos prisioneros de nuestra propia mente. Jesús no estaba diciendo que el reino de Dios es un lugar exclusivo para la infancia biológica. Estaba revelando un secreto más profundo. Solo aquellos que, a pesar de haber crecido, pueden volver a ese estado de inocencia consciente, sin cargas, sin identidades impuestas, sin el lastre del ego, pueden experimentar el reino aquí y ahora. Porque el reino de Dios no es un sitio al que se llega después de la muerte. No es un destino final ni una recompensa futura. Es una forma de habitar la existencia. Es un despertar. Es vivir sin miedo, sin control, sin posesión. Es volver a la pureza de mirar el mundo con ojos nuevos cada día. Esta era la verdadera enseñanza de Jesús. No una doctrina, no un dogma, sino un estado de conciencia. La gente lo miraba en silencio, sin comprender del todo. Sus palabras siempre llevaban una verdad oculta, algo que no se podía entender solo con la mente, sino con la experiencia. Era una invitación a regresar a un estado que todos conocían, pero que habían olvidado. Jesús sabía que los adultos vivían atrapados en una jaula invisible. El pasado los retenía con culpa, el futuro los dominaba con miedo. Sus pensamientos no estaban en el ahora, sino en lo que dejaron atrás y en lo que temían perder. No vivían, solo sobrevivían en una prisión de recuerdos y expectativas. Un niño, en cambio, existe sin peso, sin ataduras, sin la necesidad de proyectarse en el tiempo. Llora y ríe con la misma intensidad. No acumula heridas, no planea venganza, no carga resentimientos. Es como el viento. Se mueve, se transforma, pero nunca se aferra. Los místicos han entendido esto a lo largo de la historia. Osho decía que un niño vive en un estado de asombro constante. No está domesticado por la sociedad, no ha sido programado para encajar en un sistema de creencias impuestas, es libre para experimentar la vida sin filtros. Pero el mundo no permite que sigamos siendo niños. Nos obliga a olvidar, nos enseña a preocuparnos, a seguir reglas, a buscar validación. Nos entrena para vivir en la mente, no en la existencia. Jesús sabía que la humanidad vivía en una ilusión creada por el miedo, por eso no predicó un camino de normas ni de obediencia ciega.
Su enseñanza era una rebelión contra el condicionamiento humano. Los sacerdotes querían templos, sacrificios, jerarquías. Jesús no buscó seguidores, no escribió textos sagrados, no dejó instrucciones sobre rituales, no quería que lo adoraran, quería que despertaran. La multitud seguía en silencio. El rabino bajó la mirada, confundido. El moralista frunció el ceño. Todos esperaban que Jesús les diera una fórmula, una clave, una lista de cosas por hacer para merecer el reino de Dios. Pero él no hablaba de mérito, sino de soltar lo innecesario. Jesús lo dejó en el suelo, y el niño corrió a jugar sin preocuparse por lo que había ocurrido. No le importó haber sido el centro de atención. No intentó aferrarse al momento. Ese era el secreto. Solo quienes pueden soltar el pasado, vivir el presente y abandonar el peso del ego, pueden experimentar el reino aquí y ahora. El problema es que la mayoría prefiere seguir cargando su cruz. Los que lo odiaban. La enseñanza de Jesús no era solo radical en su esencia, era peligrosa, no solo para los religiosos, sino para el sistema de poder en el que se sostenía la sociedad. Los fariseos lo observaban con recelo. Sabían que tenía un conocimiento profundo de la ley, pero no la usaba como ellos. No imponía normas, no condenaba con dureza, hablaba de misericordia, de compasión, de amor sin condiciones. Se sentaba con quienes eran considerados impuros, con quienes habían sido excluidos, con quienes la sociedad despreciaba. Esto era inaceptable para ellos, no porque no creyeran en el perdón, sino porque Jesús no pedía nada a cambio. No exigía rituales, no imponía penitencias, no obligaba a demostrar arrepentimiento con actos visibles. Los saduceos veían otro problema. Ellos controlaban el templo, su poder dependía de la estructura que habían construido en torno a los sacrificios y las contribuciones. Jesús ponía en duda todo eso. Expulsó a los comerciantes del templo, mostrando con ese gesto que la casa de oración se había convertido en un negocio. Su simple presencia era una amenaza. Los celotes también estaban decepcionados. Esperaban que alguien como él llamara a la revuelta, que usara su influencia para movilizar a las masas. Pero Jesús no predicaba la guerra. Su mensaje iba más allá de las cadenas físicas. No se trataba solo de expulsar a Roma, sino de romper con una esclavitud más profunda. No con la violencia, sino con la conciencia. La tensión crecía. No había día en que no fuera cuestionado. Trataban de atraparlo en debates, de exponerlo como un falso maestro. Le preguntaban sobre la ley, sobre los impuestos, sobre el poder. Esperaban que se contradijera, que dijera algo que lo condenara. Pero cada vez que lo intentaban, él respondía de una forma inesperada. No se alineaba con ninguna facción, no caía en sus trampas, era incontrolable. El pueblo lo escuchaba con fascinación. No hablaba como los escribas, no repetía las enseñanzas con solemnidad vacía. Hablaba en un lenguaje que cualquiera podía entender. Sus parábolas no eran lecciones abstractas, sino historias tomadas de la vida cotidiana. Un sembrador que arroja semillas, un hijo que se va de casa y regresa, un hombre que encuentra un tesoro enterrado en un campo. Cada historia tenía capas de significado. Lo que más desconcertaba a sus oponentes no era solo lo que decía, sino la forma en que la gente lo escuchaba. No era solo un maestro, era alguien que despertaba algo en los demás. Su voz tenía una fuerza que iba más allá de las palabras. La relación con Roma también se volvía delicada. Los gobernadores no entendían qué hacer con él. No hablaba contra el emperador, no promovía la rebelión, pero su influencia crecía. No necesitaba espadas ni ejércitos, pero donde iba, algo cambiaba. Las autoridades religiosas lo consideraban un problema que debía resolverse. No podían ignorarlo. La gente comenzaba a preguntarse si todo lo que les habían enseñado era cierto.
si Dios estaba realmente en los templos de piedra o si habitaba en cada persona, si la salvación dependía de seguir reglas o de algo más profundo. Jesús no tenía riqueza ni ejército, pero su presencia era más fuerte que la de los reyes. Caminaba entre la gente sin distancias ni privilegios. Tocaba a los enfermos, hablaba con los marginados, se sentaba a comer con quienes eran considerados indignos. El conflicto era inevitable. No podía seguir enseñando sin consecuencias. Sus palabras removían demasiadas estructuras, desafiaban demasiadas certezas. Los sacerdotes no podían permitirlo. Los fariseos no podían tolerarlo. Los romanos no podían arriesgarse. Pero la gente seguía escuchando. Algo dentro de ellos resonaba con sus palabras, no porque ofreciera promesas de poder o de riqueza, sino porque mostraba algo que ya estaba dentro de ellos y que nunca antes habían visto. Lo que comenzó en pequeños pueblos y caminos polvorientos no podía detenerse. Jesús no estaba construyendo un reino como los que conocían. No buscaba conquistar tierras ni establecer gobiernos. No pedía lealtad a una bandera ni a un sistema. Solo mostraba un camino. Y quienes lo veían ya no podían volver a ser los mismos. Los rumores sobre Jesús se extendían rápido. No era un sacerdote del templo, pero hablaba con una autoridad que no provenía de pergaminos ni de títulos. No era un líder político, pero sus palabras tenían más impacto que cualquier decreto imperial. No era un revolucionario armado, pero el miedo que despertaba en los poderosos era más profundo que el que causaban los ejércitos rebeldes. La gente lo seguía no porque ofreciera riquezas ni poder, sino porque sentían algo que no habían sentido antes. En un mundo donde la religión se había convertido en una carga, donde el templo exigía tributos y la ley castigaba sin misericordia, Jesús hablaba de algo distinto. Decía que el reino de Dios no se compraba ni se alcanzaba con sacrificios, que la verdadera conexión con lo divino no dependía de mediadores ni de ritos, que no había que esperar un futuro prometido, sino despertar en el presente. Los fariseos lo observaban con recelo. Sabían que tenía un conocimiento profundo de la ley, pero no la usaba como ellos. No imponía normas, no condenaba con dureza. Hablaba de misericordia, de compasión, de amor sin condiciones. Se sentaba con quienes eran considerados impuros, con quienes habían sido excluidos, con quienes la sociedad despreciaba. Esto era inaceptable para ellos, no porque no creyeran en el perdón, sino porque Jesús no pedía nada a cambio. No exigía rituales, no imponía penitencias, no obligaba a demostrar arrepentimiento con actos visibles. Los saduceos veían otro problema. Ellos controlaban el templo. Su poder dependía de la estructura que habían construido en torno a los sacrificios y las contribuciones. Jesús ponía en duda todo eso. Expulsó a los comerciantes del templo, mostrando con ese gesto que la casa de oración se había convertido en un negocio. Su simple presencia era una amenaza. Los celotes también estaban decepcionados. Esperaban que alguien como él llamara a la revuelta, que usara su influencia para movilizar a las masas. Pero Jesús no predicaba la guerra. Su mensaje iba más allá de las cadenas físicas. No se trataba solo de expulsar a Roma, sino de romper con una esclavitud más profunda, no con la violencia, sino con la conciencia. La tensión crecía. No había día en que no fuera cuestionado. Trataban de atraparlo en debates, de exponerlo como un falso maestro. Le preguntaban sobre la ley, sobre los impuestos, sobre el poder. Esperaban que se contradijera, que dijera algo que lo condenara. Pero cada vez que lo intentaban, él respondía de una forma inesperada. No se alineaba con ninguna facción, no caía en sus trampas. El pueblo lo escuchaba con fascinación. No hablaba como los escribas, no repetía las enseñanzas con solemnidad vacía. Hablaba en un lenguaje que cualquiera podía entender. Sus parábolas no eran lecciones abstractas, sino historias tomadas de la vida cotidiana. Un sembrador que arroja semillas,
un hijo que se va de casa y regresa, un hombre que encuentra un tesoro enterrado en un campo. Cada historia tenía capas de significado. Lo que más desconcertaba a sus oponentes no era solo lo que decía, sino la forma en que la gente lo escuchaba. No era solo un maestro, era alguien que despertaba algo en los demás. Su voz tenía una fuerza que iba más allá de las palabras. La relación con Roma también se volvía delicada. Los gobernadores no entendían qué hacer con él. No hablaba contra el emperador, no promovía la rebelión, pero su influencia crecía. No necesitaba espadas ni ejércitos, pero donde iba, algo cambiaba. Las autoridades religiosas lo consideraban un problema que debía resolverse. No podían ignorarlo. La gente comenzaba a preguntarse si todo lo que les habían enseñado era cierto, si Dios estaba realmente en los templos de piedra o si habitaba en cada persona, si la salvación dependía de seguir reglas o de algo más profundo. Jesús no tenía riqueza ni ejército, pero su presencia era más fuerte que la de los reyes. Caminaba entre la gente sin distancias ni privilegios. Tocaba a los enfermos, hablaba con los marginados, se sentaba a comer con quienes eran considerados indignos. El conflicto era inevitable. No podía seguir enseñando sin consecuencias. Sus palabras removían demasiadas estructuras, desafiaban demasiadas certezas. Los sacerdotes no podían permitirlo, los fariseos no podían tolerarlo, los romanos no podían arriesgarse. Pero la gente seguía escuchando. Algo dentro de ellos resonaba con sus palabras, no porque ofreciera promesas de poder o de riqueza, sino porque mostraba algo que ya estaba dentro de ellos y que nunca antes habían visto. Lo que comenzó en pequeños pueblos y caminos polvorientos no podía detenerse. Jesús no estaba construyendo un reino como los que conocían. No buscaba conquistar tierras ni establecer gobiernos. No pedía lealtad a una bandera ni a un sistema. Solo mostraba un camino, y quienes lo veían ya no podían volver a ser los mismos. Lo que comenzó en las polvorientas calles de Palestina no se detuvo con su muerte. Su mensaje seguía resonando, desafiando, despertando algo en las personas. Los líderes religiosos no podían permitirlo. Ya no bastaba con desacreditarlo en público, con intentar atraparlo en sus propias palabras. No podían seguir tolerando que alguien cuestionara la estructura de poder que los mantenía en su lugar. Necesitaban eliminarlo. Los romanos tampoco podían arriesgarse. No conspiraba, no organizaba grupos de resistencia, no llamaba a tomar las armas. Pero su sola presencia era un desafío. Gobernaban a través del miedo, del control, de la sumisión forzada. Pero Jesús enseñaba lo contrario. La verdadera libertad no dependía de Roma, sino de la mente de cada persona. El reino no era de este mundo porque no pertenecía a ningún imperio, sino a quienes despertaban. El arresto era inevitable. Fue traicionado, pero nunca intentó huir. No se escondió. No reunió a sus discípulos para luchar por él. Sabía que su destino estaba escrito, no porque fuera un plan divino inquebrantable, sino porque la naturaleza de su enseñanza lo llevaba inevitablemente a la cruz. Los líderes religiosos vieron en esto su oportunidad. Lo acusaron de blasfemia, de desafiar la ley, de alterar el orden. Pero esa no era una excusa suficiente para que Roma lo ejecutara, así que encontraron otra forma. Lo acusaron de proclamarse rey. No importaba que hablara de un reino que no era terrenal. No importaba que nunca buscara gobernar. Roma no toleraba rivales, ni siquiera aquellos que hablaban en términos espirituales. El gobernador que debía juzgarlo no encontró culpa en él. No había pruebas de que hubiera incitado a la rebelión. No había evidencia de que representara una amenaza real. Pero la presión de los líderes religiosos era inmensa. Querían su muerte, y la querían rápido. El pueblo, el mismo que lo había seguido,
el mismo que había escuchado sus enseñanzas, ahora estaba dividido. Algunos seguían creyendo en él, pero otros, manipulados por el miedo y la confusión, pedían su ejecución. No intentó defenderse, no pidió clemencia, no trató de escapar. Sabía que su muerte no sería el fin de su mensaje. Lo que había sembrado no podía ser destruido con una cruz. No podían callarlo porque lo que había despertado en la gente no podía ser apagado. No podían eliminar lo que ya había empezado a transformar corazones y mentes. Su enseñanza no dependía de su presencia física. No estaba atada a un tiempo ni a un lugar. Lo que él había mostrado no era un camino externo, sino una verdad interna. Por eso, incluso cuando su cuerpo fue condenado, su mensaje siguió vivo. Incluso cuando su voz fue silenciada, sus palabras continuaron resonando. Porque lo que él trajo no era solo una idea, no era solo una creencia, no era solo una nueva interpretación de la religión. Era una revolución de conciencia. Y una vez que una conciencia despierta, no hay poder en la tierra capaz de volverla a dormir. Si su mensaje era tan claro, ¿por qué lo han ocultado tanto? ¿Qué es lo que no quieren que sepas? Si lo que enseñó aún incomoda a los poderosos, es porque su verdad sigue siendo peligrosa, y ahora es tu turno de descubrirla. Capítulo 2. El secreto que la historia quiso enterrar. Lo que está claro es que Jesús no era un sacerdote del templo ni un líder político, pero su sola presencia desestabilizaba el orden del mundo. Su mensaje no necesitaba ejércitos ni leyes para expandirse. No había fortaleza capaz de contenerlo ni autoridad que pudiera sofocarlo. No atacaba con espadas ni con fuego, pero donde hablaba, las estructuras de poder temblaban. Su enseñanza no estaba hecha para ser comprendida por las masas que buscaban respuestas fáciles. No ofrecía fórmulas, ni doctrinas cerradas, ni caminos definidos. No pedía obediencia ni devoción ciega. Despertaba algo más profundo, la posibilidad de experimentar la verdad por uno mismo. Los líderes religiosos lo entendieron enseguida. Jesús desafiaba su control, desmantelaba la estructura que los mantenía en el poder. No buscaba reformar el templo ni corregir la ley. Su revolución era más peligrosa porque no atacaba las normas, sino la necesidad de depender de ellas. Decía que la fe no dependía de sacrificios, que la conexión con Dios no tenía intermediarios, que la verdadera pureza no estaba en los rituales, sino en el corazón. Pero lo que más los irritaba era que no se limitaba a decirlo, lo vivía. Se sentaba con los excluidos, caminaba con los pecadores, tocaba a los impuros sin miedo a ser contaminado. Su sola presencia desafiaba siglos de normas religiosas. Los sacerdotes no podían permitirlo. Su autoridad dependía del miedo de la gente. Si Jesús tenía razón, si Dios estaba dentro de cada persona, ¿para qué necesitaban la religión? ¿Para qué necesitaban a los intérpretes de la ley si podían experimentar la verdad por sí mismas? Jesús les decía que no eran esclavos del pecado ni de la culpa, que no necesitaban pagar con sacrificios ni comprar su entrada al cielo con buenas obras. Los gobernantes tampoco podían permitirlo, porque si las personas entendían que su dignidad no dependía de su estatus, si no temían perder lo poco que tenían, ¿cómo podrían ser controladas? ¿Cómo se podía gobernar sobre quienes no temían la muerte porque sabían que la verdadera vida no estaba en lo que poseían, sino en lo que eran? Jesús no fue asesinado por lo que decía de Dios, sino por lo que decía del hombre. No lo mataron por sus milagros ni por sus parábolas, sino porque mostraba que el poder real no estaba en las estructuras externas, sino dentro de cada persona. No podía ser comprado, no podía ser manipulado, no podía ser doblegado. Y un hombre libre, que no pertenece a nadie, que no se somete a ninguna autoridad, que vive según su propia verdad, es el mayor peligro para cualquier sistema que pretenda controlar las mentes y los corazones. Lo crucificaron para silenciarlo,
pero su muerte no hizo más que amplificar su mensaje, porque lo que él enseñaba no era algo que pudiera ser destruido con clavos y madera, no dependía de un cuerpo, no pertenecía a una época. Era algo eterno. La muerte de Jesús no fue el final de su mensaje, pero sí el comienzo de su transformación. No pudieron destruir su enseñanza, así que la adaptaron. No pudieron borrar su impacto, así que lo moldearon. No pudieron eliminar la verdad, así que la envolvieron en capas de dogmas, normas y estructuras que la distorsionaron hasta hacerla irreconocible. Lo convirtieron en lo que nunca fue. Jesús no pidió ser adorado, no buscó que le levantaran templos ni que su rostro fuera grabado en vitrales. No dijo que había que repetir su historia como un dogma sagrado. Dijo que había que vivir su enseñanza, que había que experimentar la verdad, no aprenderla de memoria. Pero eso no convenía a los imperios ni a las religiones. No querían una humanidad despierta, sino obediente. Así que hicieron lo que siempre han hecho los que temen perder su dominio. Tomaron la verdad y la envolvieron en mentiras, la disfrazaron de doctrina, la convirtieron en algo tan rígido que perdió su esencia. Apenas unas décadas después de su muerte, su historia comenzó a ser editada. Sus palabras fueron interpretadas por otros, sus acciones narradas según lo que convenía a los que tomaron su legado. Se le atribuyeron títulos, se le colocaron símbolos, se le convirtieron en la pieza central de un nuevo orden religioso. De ser un maestro que liberaba, lo convirtieron en una figura que exigía obediencia. De ser un hombre que decía que Dios estaba dentro de cada persona, lo convirtieron en el único camino a Dios. De ser alguien que desafiaba el poder, lo transformaron en el símbolo del poder mismo. El Jesús que enseñaba que la fe podía mover montañas, se convirtió en un ícono de la sumisión. El Jesús que decía que la verdad estaba en el interior, se convirtió en el rostro de una religión institucionalizada. El Jesús que desafiaba al templo fue colocado en el altar de nuevas catedrales más grandes, más ricas, más imponentes que cualquier estructura que él jamás habría aprobado. La contradicción es evidente, pero pocos la cuestionan. Porque la verdad, cuando es demasiado peligrosa, se oculta a la vista de todos. Jesús nunca habló de una iglesia, nunca habló de una estructura con jerarquías, con líderes supremos, con normas escritas en piedra. Nunca habló de un solo libro sagrado, ni de sacerdotes con el poder de perdonar pecados, ni de un Dios que exigiera obediencia ciega. Él hablaba de libertad, hablaba de romper las cadenas del miedo, de soltar la culpa, de dejar atrás la dependencia en sistemas externos para descubrir la verdad dentro de uno mismo. Pero un mensaje así no podía ser permitido, así que lo convirtieron en lo opuesto. El Jesús que liberaba se convirtió en el Jesús que juzgaba. El Jesús que desafiaba las reglas se convirtió en el Jesús de las reglas inquebrantables. El Jesús que decía que el reino de Dios estaba dentro se convirtió en el Jesús que solo podía ser alcanzado a través de instituciones religiosas. Es posible rescatar la verdad detrás de la historia. Es posible ver más allá de las capas de manipulación y encontrar la esencia de su enseñanza original. Sí, pero solo para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Porque la verdad nunca desapareció. Solo fue cubierta por siglos de tradiciones, rituales y narraciones convenientes para quienes quisieron hacer de Jesús no un maestro, sino un símbolo de poder. Pero la verdad no se puede encerrar para siempre. Si su mensaje era tan claro, ¿por qué lo han ocultado tanto? ¿Qué es lo que no quieren que sepas? La respuesta es simple y al mismo tiempo aterradora para quienes han construido su poder sobre la ignorancia de los demás. No quieren que sepas que nunca lo necesitaste. Jesús no vino a interponerse entre Dios y el hombre. No vino a convertirse en un intermediario, en un sacerdote supremo, en el único acceso a lo divino. Todo lo contrario. Vino a derribar las barreras,
a decir que la conexión con lo sagrado no dependía de templos, ni de líderes religiosos, ni de cumplir con un código moral impuesto por otros. Dijo que el reino de Dios estaba dentro, que el amor era la única ley real, que la fe no era algo externo sino una fuerza creadora que cada ser humano podía usar para transformar su realidad. Lo dijo, y eso fue lo que lo condenó. Porque un hombre libre no necesita nada de lo que el mundo le dice que debe buscar. No necesita que le digan en qué creer, qué temer, qué esperar del futuro. No necesita someterse, no necesita pedir permiso para existir. Jesús vino a liberar, pero su enseñanza fue convertida en un mecanismo de control. Se utilizó su nombre para justificar cruzadas, inquisiciones, castigos, condenas. Se usó su imagen para someter, para imponer reglas, para construir jerarquías. Se tomaron sus palabras y se reescribieron. Se adaptaron a lo que convenía. Se transformaron en herramientas de poder. El Jesús que caminaba descalzo por los caminos polvorientos de Galilea, que compartía su comida con los olvidados, que abrazaba a los impuros sin miedo, fue reemplazado por un Jesús inalcanzable, elevado en altares dorados, rodeado de opulencia, de imágenes rígidas, de normas inflexibles. Lo convirtieron en lo que nunca fue. Pero su verdad sigue viva. Jesús no dejó escrituras porque su enseñanza no podía ser atrapada en palabras. No fundó iglesias porque sabía que lo divino no se encuentra en los muros de un templo, sino en la conciencia de cada persona. No estableció reglas porque entendía que cada ser humano debía descubrir la verdad por sí mismo. Él no hablaba de creer, hablaba de ver, de experimentar, de despertar. Y quienes han entendido esto, han visto lo que la historia intentó ocultar, que nunca hubo barreras, nunca hubo separación, nunca hubo necesidad de que alguien más te llevara hacia Dios. El poder de la creación, la verdad, el amor y la plenitud han estado siempre dentro. Pero si descubres esto, ya no te pueden controlar. Si entiendes que tu conciencia es libre, ya no te pueden someter con miedo. Si comprendes que el amor no tiene normas, ya no te pueden castigar con la culpa. Si sabes que la verdad no está en lo que te dicen, sino en lo que puedes sentir por ti mismo, ya no te pueden engañar. Por eso lo mataron. Por eso su mensaje fue distorsionado. Porque la única manera de mantener el control sobre las personas es hacerles creer que son débiles, que están separadas de lo divino, que necesitan guías, líderes y estructuras para salvarse. Pero la salvación nunca estuvo afuera, nunca fue algo que se recibe, es algo que se recuerda. Por eso su mensaje nunca pudo ser destruido. Porque la verdad no desaparece, solo se cubre con mentiras. Porque la luz no se extingue, solo se oculta detrás de sombras. Porque la libertad no se pierde, solo se olvida. Y ahora es tu turno de recordarla. Capítulo 3. El reino que no es de este mundo. El sonido del tráfico era ensordecedor. Bocinas, motores rugiendo, voces apresuradas. Era una tarde cualquiera en la ciudad. Personas caminaban por las aceras apresuradas, con la vista clavada en sus teléfonos, desplazándose como si cada segundo perdido fuera un paso más lejos del éxito. Lucas se encontraba en medio de esa marea humana. Vestía un traje impecable, llevaba un café en una mano y el teléfono en la otra. Su agenda estaba repleta de reuniones, correos por responder, compromisos que no podía cancelar. El tiempo nunca le alcanzaba. Desde que había terminado la universidad, había seguido el camino que todos le habían dicho que era el correcto: estudiar, trabajar duro, construir una carrera, hacer dinero, alcanzar el éxito. Pero algo no encajaba. Había logrado muchas cosas. Tenía un salario que otros envidiarían, un apartamento en una buena zona, un auto del año. En redes sociales, su vida parecía perfecta, pero cuando apagaba la pantalla, sentía que algo faltaba.
siempre faltaba algo. Cada día era una lista interminable de cosas por hacer. Lograr más, ser más, alcanzar más, siempre en movimiento, siempre buscando, siempre esperando que el siguiente paso fuera el definitivo. El ascenso en la empresa. La relación ideal. El dinero suficiente para viajar sin preocupaciones. El reconocimiento de los demás. Pero cada vez que conseguía lo que quería, la sensación de satisfacción duraba poco, unos días, tal vez semanas. Luego, volvía el vacío, volvía la sensación de que todavía no estaba donde debía estar. Ese día, mientras caminaba apresurado por la calle, su teléfono vibró con un mensaje. Se detuvo unos segundos para leerlo. Un cliente había cancelado una reunión de último momento. Sintió un alivio inmediato, pero en menos de un segundo, la mente ya estaba ocupada en lo siguiente. ¿Qué haría ahora con ese tiempo? ¿Cómo podía aprovecharlo mejor? Su mirada se desvió hacia el parque de la esquina. Era un pequeño espacio verde entre los edificios, con algunos bancos de madera y un viejo árbol que extendía su sombra sobre el césped. Lucas no solía prestarle atención. No tenía tiempo para parques. Pero algo en él se sintió diferente ese día, como si, por primera vez en mucho tiempo, el universo le hubiera regalado un momento de pausa. Sin pensarlo demasiado, cruzó la calle y se sentó en uno de los bancos. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que hacer. Sacó su teléfono por inercia, pero algo en él lo hizo detenerse. Lo guardó de nuevo y respiró profundamente. Miró a su alrededor. El mundo no se había detenido. Las hojas del árbol se movían con el viento, los pájaros seguían cantando, el sol continuaba brillando sobre la ciudad. Y entonces lo vio. Un niño pequeño jugaba con la arena en el suelo. No tenía juguetes, no tenía pantallas, no tenía nada más que la tierra entre sus dedos. Dibujaba círculos sin sentido, reía cuando el viento los deshacía, volvía a empezar como si no importara lo que había sucedido antes. Lucas lo observó con curiosidad. El niño no estaba preocupado por lo que vendría después. No estaba pensando en el tiempo. No se preguntaba si lo que hacía tenía un propósito. Solo existía, solo era. Por primera vez en años, Lucas sintió un silencio dentro de sí mismo. Era una sensación extraña, era paz. Cerró los ojos y se permitió simplemente estar allí, sin pensar en el correo que tenía que responder, sin planear la próxima reunión, sin analizar el siguiente paso. Solo respiró. Y por un instante comprendió algo que había estado buscando toda su vida sin darse cuenta. La felicidad no estaba en lo que venía después, siempre había estado aquí. El reino de Dios no es un destino, es el instante en el que dejas de correr y te permites ser. La idea de que el reino de Dios es un lugar al que se accede después de la muerte ha sido una de las distorsiones más grandes en la historia de la espiritualidad. Durante siglos, la religión ha enseñado que este reino es una recompensa futura, un paraíso reservado solo para quienes sigan ciertas normas y crean en ciertas doctrinas. Pero Jesús nunca habló del reino como algo lejano o inalcanzable. Cuando le preguntaron dónde estaba, no señaló al cielo ni a un lugar místico más allá de esta existencia. Su respuesta fue clara y directa. El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mírenlo aquí o allí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Estas palabras han sido repetidas una y otra vez, pero su significado ha sido ignorado. Jesús no hablaba de un lugar, hablaba de un estado. No se trataba de un sitio al que las almas van después de la muerte, sino de una realidad que se puede experimentar aquí y ahora. El problema es que la mente humana está condicionada para buscar siempre afuera. Desde que nacemos, nos enseñan que la felicidad, la paz, la plenitud, todo está en el futuro. Nos programan para creer que lo que buscamos llegará algún día,
cuando logremos ciertos objetivos, cuando tengamos el amor perfecto, la carrera ideal, el éxito económico. Así pasamos la vida postergando nuestra paz, creyendo que está en lo que aún no tenemos, en lo que nos falta, en lo que vendrá después. Esperamos el momento adecuado para sentirnos plenos, sin darnos cuenta de que la vida está ocurriendo ahora. Jesús vino a romper con esta ilusión. Su enseñanza sobre el reino de Dios era un llamado a despertar, a darnos cuenta de que la verdadera realidad no es la que proyectamos con nuestros deseos y miedos, sino la que está ocurriendo en este instante. Pero vivir en el presente es difícil en un mundo diseñado para mantenernos distraídos. Hoy, más que nunca, estamos atrapados en un constante bombardeo de información, de estímulos, de ruido. Cada notificación en el teléfono, cada publicación en redes sociales, cada noticia alarmante nos saca de la hora y nos proyecta al miedo, a la comparación, a la insatisfacción. Imagina a una persona que pasa sus días esperando que algo externo le brinde la felicidad que cree merecer. Quizás piensa que cuando consiga el trabajo soñado podrá relajarse, o que cuando tenga una pareja se sentirá completo, o que cuando gane más dinero finalmente podrá disfrutar de la vida. Pero ese momento nunca llega, porque cuando obtiene lo que deseaba, la mente ya está enfocada en lo siguiente, en lo que todavía falta, en el siguiente objetivo a alcanzar. Y así, la vida pasa en una carrera interminable hacia un destino que siempre está un paso más adelante. Jesús intentó enseñarnos que este ciclo es una trampa, que el reino de Dios no es algo que se obtiene en el futuro, sino algo que se descubre en el presente. Cuando un niño juega, no está pensando en lo que hará después ni en lo que hizo antes. No está preocupado por el mañana ni cargando el peso del ayer. Simplemente es. Se entrega por completo al momento, sin resistencia, sin miedo, sin expectativas. Pero al crecer, perdemos esa conexión con el ahora. La mente se llena de preocupaciones, de ansiedades, de planes. Nos volvemos esclavos de un tiempo que solo existe en nuestra imaginación. Jesús no pedía que nos volviéramos niños en la inocencia, sino en la capacidad de estar completamente presentes en la vida, de volver a mirar el mundo con asombro, sin prejuicios, sin la carga del pasado ni la ansiedad del futuro. Porque el reino de Dios no es un premio para después de la muerte. Es un estado de conciencia que solo puede experimentarse cuando se deja de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. El mayor obstáculo para experimentar el reino de Dios no es la falta de fe, ni la ausencia de conocimiento, sino la incapacidad de estar presentes en el ahora. Jesús lo dijo con absoluta claridad, pero su enseñanza fue distorsionada hasta quedar reducida a promesas de un futuro incierto. Nos hicieron creer que la plenitud es algo que viene después, cuando siempre ha estado aquí. La mente humana está entrenada para vivir en cualquier lugar menos en el presente. Se aferra al pasado, acumulando recuerdos como si fueran una carga inevitable, o se proyecta hacia el futuro, construyendo expectativas, imaginando escenarios, preparándose para algo que aún no ha ocurrido. Este mecanismo ha sido útil para la supervivencia, pero es el origen del sufrimiento, porque el único lugar donde la vida realmente sucede es en el ahora. Jesús no hablaba en términos de filosofía abstracta ni de misticismo inalcanzable. Sus palabras eran directas, prácticas, aplicables a la vida cotidiana. Decía que el reino de Dios no estaba en el cielo ni en un tiempo futuro, sino en la capacidad de cada persona de despertar aquí y ahora. El problema es que hemos sido condicionados a creer que lo externo es lo que nos hará felices. Se nos ha enseñado que la paz depende de nuestras circunstancias, que la alegría es el resultado de cumplir metas, que el amor verdadero está en otra persona, que la plenitud llegará cuando todo en nuestra vida esté en orden.
Así es como el ser humano pasa su existencia esperando a que algo cambie, a que las cosas mejoren, a que el momento adecuado llegue. Pero el momento adecuado nunca llega, porque la mente siempre encuentra una razón para no sentirse plena. El sonido de la alarma explotó en la habitación como un disparo. Eran las 5 de la mañana y Santiago ya estaba despierto, no porque quisiera, sino porque debía. Abrió los ojos y, sin pensar, estiró la mano para agarrar el teléfono. Correos, reuniones, citas, notificaciones. Todo estaba en marcha antes de que siquiera pusiera los pies en el suelo. Se duchó rápido, sin disfrutar el agua caliente sobre su piel. Se vistió con el traje que había elegido la noche anterior. Negro, perfecto, sin una sola arruga. Tomó un café sin saborearlo. Subió a su auto sin mirar el cielo. En la autopista, la ciudad despertaba con la misma prisa de siempre. Luces rojas, motores rugiendo, bocinas gritando. La vida avanzaba, empujándolo hacia adelante, sin darle tiempo para cuestionar nada. El ascensor lo llevó hasta la oficina en el piso 42. Las puertas se abrieron. Pasó entre los escritorios como un fantasma. Saludó sin escuchar. Se sentó en su sillón de cuero, mirando la pantalla llena de gráficos, de números, de expectativas. Tomó aire y lo sintió. El nudo en el pecho, el peso en los hombros, la presión en la cabeza. Lo mismo de siempre. La ansiedad de nunca llegar, de nunca parar. 10 años corriendo. 10 años desde que había empezado desde abajo, peleando cada ascenso, cada promoción, cada contrato. 10 años sacrificando fines de semana, noches sin dormir, relaciones, su propia salud. 10 años esperando que un día todo tuviera sentido. Y ahora estaba aquí, el salario, el título, el poder. Todo lo que había querido. Todo lo que el mundo decía que lo haría feliz. Y sin embargo, el vacío seguía ahí. Abrió la bandeja de entrada. 140 correos sin leer. Un sinfín de pendientes. Miró el reloj. Solo eran las 8 de la mañana. Suspiró. Se recargó en la silla y vio su reflejo en la ventana. Y entonces lo sintió. La Yola. Invisible, pero real. La rutina. La presión, la prisa, la necesidad de seguir adelante, de no detenerse, el miedo a quedarse atrás. Había trabajado toda su vida para llegar aquí, y ahora que estaba aquí, no podía escapar. Su teléfono vibró. Otro correo, otra reunión, otro contrato millonario. Tomó aire, miró el cielo a través del cristal. Por primera vez en mucho tiempo se preguntó: ¿cuándo fue la última vez que realmente viví? Y no tuvo respuesta. Porque la felicidad no estaba en el siguiente logro. Siempre había estado en el instante que nunca había aprendido a habitar. Este es el mecanismo que mantiene a la humanidad atrapada en la ilusión. Es la razón por la que tanta gente nunca se siente satisfecha, por más que logre lo que se propone. Porque la felicidad no se encuentra en la obtención de algo, sino en la capacidad de experimentar el presente sin resistencias. Jesús lo entendió. Su mensaje no era sobre sacrificios ni sobre renunciar a la vida terrenal, sino sobre vivir sin la carga del tiempo, sin la esclavitud del pasado y la ansiedad del futuro. Observemos cómo esto se refleja en la vida cotidiana. Una persona puede estar en la playa, frente al atardecer más hermoso, con el sonido del mar acariciando sus oídos. Todo es perfecto en ese momento, pero si su mente está preocupada por el trabajo del día siguiente, por un problema sin resolver, por lo que alguien dijo o dejó de decir, no experimentará la belleza del instante. El problema no es la vida, sino la incapacidad de estar en ella completamente. Jesús intentó mostrarnos que el reino de Dios es lo que se revela cuando dejamos de estar atrapados en el tiempo, cuando dejamos de buscar lo que siempre ha estado aquí.
Pero esto es difícil en una sociedad que nos empuja constantemente hacia la distracción. Vivimos hiperconectados, bombardeados por información, atrapados en ciclos de validación externa. Estamos más ocupados que nunca, pero más vacíos que nunca. Las redes sociales han creado un mundo donde la vida de los demás parece siempre más interesante que la propia. Nos hemos convertido en observadores en lugar de protagonistas de nuestra existencia. Nos han entrenado para compararnos, para proyectar una imagen en lugar de vivir la experiencia. Si Jesús estuviera aquí hoy, no hablaría de pecados ni de doctrinas. Diría lo mismo que dijo hace más de 2000 años, pero en el lenguaje de esta era. Apaga el ruido, desconéctate de lo externo, vuelve a ti mismo, porque el reino de Dios no está en las pantallas, ni en los logros, ni en la aprobación de los demás. Está dentro de ti, y siempre ha estado allí. Pero muy pocos escuchan, porque escuchar significaría soltar el miedo, el apego, la necesidad de control. Significaría dejar de postergar la vida y empezar a vivirla ahora. Este es el gran desafío del siglo XXI. No conquistar el mundo, sino conquistar la mente. No encontrar algo fuera, sino descubrir lo que siempre ha estado dentro. Jesús no vino a prometer un paraíso después de la muerte. Vino a mostrar cómo vivir sin miedo aquí y ahora. Y ese sigue siendo el mensaje que nadie quiere escuchar, porque una humanidad despierta es una humanidad incontrolable. Jesús no hablaba de renunciar al mundo, sino de experimentarlo sin ser esclavo de él. No pedía que las personas se aislaran en montañas o vivieran en pobreza extrema para encontrar el reino de Dios. Su mensaje era mucho más simple, pero también más difícil de aceptar. El reino no es algo que se alcanza, es algo que ya está aquí, solo hay que despertar a él. Pero ¿cómo despertar en un mundo que nos mantiene dormidos? Hoy, más que nunca, la humanidad vive en una ilusión colectiva. Nos programan para perseguir el éxito, el reconocimiento, la seguridad financiera, las relaciones perfectas. Nos dicen que nuestra felicidad depende de cuántas metas logremos, de cuánto dinero tengamos, de qué tan bien nos veamos ante los demás. Pero el problema no es que busquemos estas cosas, sino que creemos que nuestra paz depende de ellas. Jesús enseñaba lo contrario. Su mensaje no era sobre privaciones ni sacrificios, sino sobre descubrir que lo que buscamos afuera nunca podrá darnos lo que ya poseemos dentro. Un hombre le preguntó una vez a Jesús cómo podía encontrar el reino de Dios. Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera. Esta frase ha sido interpretada de muchas maneras, pero su significado real no tiene que ver con despojarse de las posesiones materiales, sino con desprenderse de las identificaciones que nos atan al mundo. No se trataba de vivir en pobreza, sino de soltar el apego a lo externo, de dejar de creer que nuestra identidad y nuestra plenitud dependen de lo que poseemos. Si miramos la vida moderna, vemos que la mayoría de las personas están atrapadas en esta ilusión. Creen que su valor está en su estatus, en sus títulos, en la imagen que proyectan. Construyen un yo basado en lo que hacen, en lo que tienen, en lo que los demás piensan de ellos. Pero cuando la vida les arrebata alguna de esas cosas, cuando pierden el empleo, cuando una relación termina, cuando la salud falla, su mundo se derrumba, porque nunca fueron más allá de lo superficial, nunca buscaron dentro de sí mismos. Jesús no hablaba de vivir sin nada, sino de vivir sin miedo a perder nada. Porque cuando comprendes que lo esencial nunca puede serte arrebatado, dejas de aferrarte a lo innecesario. Hoy en día, la ansiedad, el estrés y la depresión han alcanzado niveles alarmantes. Las personas se sienten vacías incluso cuando lo tienen todo. Buscan respuestas en la ciencia, en la psicología, en la espiritualidad moderna, pero siguen sintiéndose incompletas.
porque el problema no está en el mundo, sino en la forma en que lo experimentamos. Jesús enseñaba algo que la neurociencia ha confirmado hoy. La mente crea nuestra realidad. No son los eventos externos los que determinan nuestra paz, sino la forma en que los percibimos. Alguien puede perderlo todo y seguir en paz, mientras que otra persona con una vida aparentemente perfecta puede vivir en constante sufrimiento. El reino de Dios no es una promesa para después de la muerte. Es un estado mental, un cambio de percepción, una forma de habitar la vida sin miedo, sin resistencia, sin la necesidad de que las cosas sean diferentes para poder sentirnos completos. Pero este mensaje sigue siendo incómodo, porque significa que nadie va a venir a salvarnos. Jesús nunca dijo que Él nos daría el reino, dijo que ya estaba dentro de nosotros. No prometió liberación externa, prometió una transformación interna. Y esa sigue siendo la verdad que la humanidad se resiste a aceptar. Porque es más fácil culpar al mundo, esperar que alguien más nos dé la felicidad, creer que cuando logremos cierto objetivo, finalmente estaremos en paz. Pero el reino de Dios no es algo que se obtiene, es algo que se despierta. No está en un futuro, está en este momento. No es una teoría, es una experiencia. Y solo aquellos que se atrevan a soltar las ilusiones, a dejar de esperar que algo cambie para poder sentirse plenos, a detenerse lo suficiente para ver lo que siempre ha estado ahí, podrán descubrirlo. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Es de este instante. Capítulo 4. Jesús. No quería iglesias, quería humanos libres. El sonido de las campanas resonaba en la inmensa catedral, llenando el espacio con un eco solemne. La luz de los vitrales coloreaba el aire con tonos dorados y rojos. Frente al altar, un sacerdote con la mirada baja pronunciaba las mismas palabras que había repetido durante años, sin emoción, sin cuestionamientos, sin pausa. Entre los asistentes, sentada en la última fila, una mujer observaba la escena con el alma en conflicto. Había crecido entre esas paredes, había aprendido cada versículo, había memorizado cada dogma, había repetido cada oración, pero algo en ella nunca había encajado. Desde niña, se preguntaba por qué Dios parecía tan distante, por qué la religión que predicaba el amor se basaba en el miedo, por qué el mensaje de Jesús hablaba de libertad, pero la iglesia exigía obediencia ciega. Cuando intentó preguntar, le dijeron que no cuestionara. Cuando intentó comprender, le dijeron que tuviera fe. Cuando dudó, le dijeron que Dios la estaba probando. Pero, ¿qué clase de Dios ponía a prueba a sus hijos con silencio? La ceremonia terminó. Los feligreses salieron lentamente, dejando en el aire el murmullo de rezos inconclusos. La mujer permaneció sentada, observando la cruz en el altar. ¿Dónde estaba Jesús en todo esto? El hombre que expulsó a los mercaderes del templo, el que rompió con las tradiciones que no servían, el que predicó en las calles y no en palacios dorados, ¿estaba allí? O tal vez su verdadero mensaje había sido sepultado hace siglos, sustituido por estructuras humanas que se habían convertido en jaulas de oro. Se levantó, caminó hasta la puerta y cruzó el umbral. Afuera, el sol brillaba con una claridad diferente. Respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar sin miedo. La historia de la humanidad es la historia de la domesticación del ser humano. Desde que nacemos, se nos dice cómo debemos comportarnos, qué debemos creer, a quién debemos obedecer. Se nos impone una estructura y se nos castiga si intentamos salir de ella. Las religiones, los gobiernos, las instituciones han convertido la libertad en un pecado y la sumisión en una virtud. Jesús vino a romper con eso. No fundó iglesias, no estableció jerarquías, no escribió libros de reglas. No quería seguidores, quería que la gente despertara. Pero los sistemas no pueden permitir el despertar.
Un hombre libre es un hombre que no puede ser controlado. Así que su mensaje fue capturado, distorsionado, reescrito, convertido en una doctrina que sirviera a la estructura en lugar de desafiarla. El mismo Jesús que fue crucificado por desafiar el poder de los sacerdotes, terminó siendo utilizado para justificar la existencia de nuevos sacerdotes, nuevos templos, nuevas reglas. La prisión cambió de forma, pero nunca desapareció. Hoy la idea de Dios ha sido reducida a un símbolo de autoridad, a un juez que vigila desde el cielo y dicta castigos, pero esa no era la visión de Jesús. Él hablaba de Dios como algo vivo, presente en cada ser humano, no como una entidad externa que necesita intermediarios para comunicarse. Jesús no vino a pedir adoración, vino a recordar a la humanidad que el verdadero templo no está en las iglesias, sino en la creación. Pero eso era demasiado peligroso. Si las personas comprendían que Dios estaba dentro de ellas, ¿cómo iban a ser controladas? ¿Cómo se les iba a decir qué hacer, qué pensar, qué creer? Por eso, en lugar de enseñarles a descubrir su divinidad, les enseñaron a temerla. Les dijeron que el camino a Dios pasaba por la obediencia, por el sacrificio, por la negación de sí mismos. Les enseñaron que debían renunciar a su humanidad para alcanzar la salvación, cuando Jesús enseñó exactamente lo contrario. Dios ya está aquí. No tienes que buscarlo, solo tienes que darte cuenta. Pero esa verdad ha sido enterrada bajo siglos de doctrinas, de normas impuestas, de estructuras que transformaron la espiritualidad en un sistema de poder. El reino de Dios no es de este mundo, porque este mundo ha sido construido sobre el miedo. Y solo aquellos que se atrevan a cuestionarlo, a romper con las cadenas invisibles, podrán ver lo que siempre ha estado ahí. Porque la libertad no se concede, se toma. La historia de la humanidad no ha sido escrita por dioses, sino por hombres que han usado el nombre de Dios para justificar sus propias estructuras de poder. Jesús predicó la libertad, pero su mensaje fue capturado y moldeado para servir a los intereses de aquellos que necesitaban que la humanidad siguiera siendo esclava. Y no esclava con cadenas visibles, sino con las más peligrosas, las cadenas mentales. Nos enseñaron a temer, a dudar de nuestra propia naturaleza, a creer que sin una autoridad superior diciéndonos qué hacer, estamos condenados a perdernos. Pero ¿qué sucede cuando un hombre no tiene miedo? ¿Qué ocurre cuando se da cuenta de que su valor no depende de reglas externas, sino de lo que ya es? Eso es lo que Jesús predicó, y eso es lo que los sistemas han intentado borrar. La religión institucionalizada es un reflejo del ego humano a gran escala. No se trata de Dios, sino del miedo a la libertad. Cuando Jesús dijo que el reino de Dios estaba dentro de nosotros, lo estaba dejando claro. No necesitas sacerdotes, no necesitas intermediarios, no necesitas reglas impuestas por otros. Pero ese mensaje no servía a los intereses de quienes querían controlar a la humanidad. Así que tomaron su historia y la modificaron. Lo convirtieron en un ícono de obediencia en lugar de un símbolo de rebeldía. Construyeron templos de piedra y dijeron que Dios vivía ahí, cuando Jesús mismo enseñó que Dios está en todas partes. Levantaron estatuas de mármol y oro cuando Jesús caminó entre los pobres, sin posesiones, sin riqueza. Crearon jerarquías de hombres que se autoproclamaron guías espirituales, cuando Jesús enseñó que nadie tenía autoridad sobre nadie más. Jesús fue peligroso porque no buscaba el poder, sino destruirlo. Fue crucificado porque no se sometió a ninguna estructura. Pero su muerte no fue suficiente. Tuvieron que domesticar su mensaje, convertirlo en algo que pudiera ser utilizado, y así nació la religión organizada. La ironía es brutal. El mismo sistema que lo ejecutó lo adoptó como símbolo. La iglesia que habla en su nombre es la misma que hubiera sido su enemiga, porque la verdadera espiritualidad no necesita instituciones.
No puede ser controlada. No puede ser definida con dogmas, con normas, con jerarquías. Y eso es lo que la religión teme. El ego humano necesita estructuras, necesita sentirse en control, necesita certezas. Y cuando el ego no puede controlar la espiritualidad, la convierte en una doctrina. Pero Jesús no vino a crear doctrinas, vino a destruirlas. Nos enseñaron que para encontrar a Dios hay que seguir reglas, hay que someterse a tradiciones, hay que esperar una recompensa después de la muerte. Pero Jesús predicó lo opuesto. Dios ya está aquí. No hay que seguir caminos impuestos por otros, solo hay que despertar. Y despertar significa soltar la necesidad de que otros nos digan qué es lo correcto, qué es lo verdadero, qué es lo divino. Despertar significa dejar de buscar en templos, en libros sagrados, en autoridades externas y empezar a mirar dentro. Pero eso aterra a los que quieren poder sobre los demás. Porque un ser humano que se descubre libre no puede ser gobernado. No puede ser manipulado con promesas de un cielo ni con amenazas de un infierno. No necesita pertenecer a un sistema porque ya pertenece a la existencia. Por eso, la enseñanza de Jesús no era religión, era revolución. Y una revolución que no se hace con espadas, sino con conciencia. Porque la única verdadera revolución es la que ocurre dentro. Jesús no quería templos, quería seres humanos que despertaran. Pero la pregunta es, ¿estás listo para despertar? La mayor trampa del mundo no es la esclavitud física, sino la esclavitud mental. No es necesario ponerle cadenas a un hombre cuando ha sido condicionado a creer que es libre mientras sigue obedeciendo. Desde el inicio de los tiempos, las estructuras de poder han utilizado la religión como un arma para domesticar a la humanidad. Le han enseñado a la gente a no cuestionar, a aceptar las reglas impuestas sin resistencia, a creer que la obediencia es virtud y que la duda es pecado. Jesús nunca pidió obediencia ciega, nunca enseñó a seguir normas sin cuestionarlas, no hablaba de sumisión, hablaba de despertar. Su mensaje fue un grito de libertad, una invitación a romper con las ilusiones impuestas por el miedo y a vivir desde la verdad interna. Pero los sistemas de control no podían permitir algo así. No podían dejar que las personas se dieran cuenta de que Dios no estaba en un templo ni en una doctrina, sino dentro de cada ser humano. Por eso lo mataron, pero su muerte no fue suficiente. Para asegurarse de que su mensaje no incendiara el mundo, lo tergiversaron, tomaron su revolución y la convirtieron en una institución. Se apropiaron de su enseñanza y la moldearon hasta hacerla inofensiva. La transformaron en dogma, en rito, en jerarquía, y con ello lograron lo impensable. Hicieron de Jesús el emblema de la misma estructura contra la que luchó. La religión organizada es la traición más grande a su mensaje. Se construyeron catedrales para encerrarlo, se crearon sacerdotes para monopolizarlo, se escribieron doctrinas para domesticarlo, y en el proceso, su verdadera enseñanza quedó enterrada bajo capas de poder y manipulación. Lo que antes era un llamado a la libertad se convirtió en un mecanismo de control. Lo que antes era una invitación a la conciencia se convirtió en una estrategia para infundir miedo. Lo que antes era la promesa de que Dios habita en cada ser humano, se transformó en la amenaza de que solo unos pocos tienen acceso a Él. Se nos enseñó que para conectar con Dios había que buscar intermediarios, que para ser dignos había que obedecer reglas, que para alcanzar la salvación había que renunciar a nuestra propia esencia. Nos dijeron que el camino a Dios no era el amor, sino la penitencia, que no era la conexión con la existencia, sino la sumisión a un sistema. Nos hicieron creer que lo divino estaba en el cielo, inalcanzable, y que solo aquellos que siguieran las instrucciones dadas por los líderes religiosos podrían aspirar a tocarlo. Pero Jesús nunca habló de un Dios inalcanzable, nunca habló de templos,
de jerarquías, de leyes divinas escritas por hombres. Dijo que el reino de Dios está dentro de nosotros, que no es un lugar al que se llega después de la muerte, sino un estado de conciencia al que se despierta en la vida. Dijo que no es algo que nos otorgan otros, sino algo que ya poseemos, que no es un premio, sino nuestra naturaleza. Si la gente entendiera esto, si lo abrazara por completo, las estructuras religiosas colapsarían. No habría necesidad de intermediarios, porque cada persona sabría que ya es parte de lo divino. No habría miedo a la condena, porque el amor sería la única ley. No habría separación entre lo humano y lo sagrado, porque se entendería que son lo mismo. Pero el ego no quiere perder el control. El ego institucionalizado, el ego de las religiones, el ego de los sistemas, necesita mantener la ilusión de que el hombre es indigno, de que necesita ser guiado, de que sin reglas externas está perdido. Porque un ser humano que se descubre libre es incontrolable. Un ser humano que despierta ya no necesita que nadie le diga que es la verdad, porque la siente, la vive, la encarna. Jesús no fundó ninguna iglesia porque sabía que Dios no habita en templos de piedra, sino en la existencia misma. No impuso reglas porque entendía que la verdadera espiritualidad no es seguir normas, sino vivir desde la conciencia. No pidió adoración porque su propósito no era ser venerado, sino despertar la divinidad en cada persona. Entonces, ¿por qué seguimos buscando a Dios donde Él nunca dijo que estaría? ¿Por qué seguimos esperando que alguien más nos otorgue la conexión con lo sagrado, cuando esa conexión nunca nos ha sido arrebatada? ¿Por qué seguimos viviendo como si la salvación estuviera en el futuro, cuando Jesús dijo que el reino de Dios es ahora? La mayor herejía que podemos cometer no es cuestionar las doctrinas impuestas, sino seguirlas sin preguntarnos si son verdad. La verdadera rebelión no es rechazar la religión, sino ver más allá de ella. La verdadera fe no es creer sin dudar, sino atreverse a descubrir la verdad por uno mismo. El reino de Dios nunca estuvo en una iglesia, en un libro sagrado o en un grupo selecto de personas que dicen tener la autoridad de interpretarlo. Siempre ha estado aquí, dentro de cada uno, en la creación, en la existencia, en el amor. Pero para verlo, hay que romper con la ilusión. Hay que atreverse a soltar lo que nos enseñaron y mirar con ojos nuevos. Hay que dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir desde la conciencia. Porque la libertad espiritual no es un derecho que alguien nos otorga, es algo que nadie nos puede quitar. Se cuenta que, en una ciudad como cualquier otra, en una noche como tantas, la habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz tenue que entraba desde la ventana. El cuerpo de ella se arqueó, susurrando su nombre entre jadeos ahogados, y por un instante todo el mundo pareció detenerse. El sudor, las manos enredadas, la piel encendida. Era el único momento en el que realmente se sentía vivo. Después vino el silencio. Diego se quedó recostado, mirando el techo, sintiendo el cuerpo de Valeria aún caliente a su lado. Pero la paz no duró. Apenas pasaron unos minutos y ya la mente volvía a sus viejos hábitos. Ella se levantó sin decir nada. Caminó desnuda hasta la ventana y encendió un cigarro. La brasa iluminó su rostro por un instante. Su expresión era una mezcla de placer y tristeza, de deseo y resignación. Diego la conocía bien. Sabía que estaba a punto de hablar. «Esto no puede seguir así», dijo ella, exhalando el humo con lentitud. Diego cerró los ojos. Lo supo incluso antes de escuchar las palabras. «Siempre dices lo mismo. Y tú siempre finges que no lo escuchaste». El silencio se hizo pesado. Diego se pasó una mano por el rostro. Sabía que ella tenía razón. Sabía que esto era un ciclo sin salida, sexo sin promesas, amor sin compromiso, pasión sin futuro. Era la historia de su vida.
Había huido del amor tantas veces que ya no sabía cómo se sentía quedarse. Había saltado de cama en cama, de historia en historia, creyendo que la libertad estaba en no atarse a nada. Pero cada vez que se quedaba solo, sentía el vacío mordiéndole los huesos. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó ella, sin mirarlo. «Viviendo el momento», respondió Diego con una media sonrisa, intentando suavizar la conversación. Valeria soltó una risa seca. Sabía que él se escondía detrás de frases bonitas. «No, Diego, estamos huyendo». Él no contestó. Sabía que era verdad. Siempre había pensado que el amor era una trampa, que entregarse a alguien significaba perderse, que comprometerse era como renunciar a su libertad. Pero, ¿de qué servía la libertad si se sentía más solo que nunca? Pensó en Jesús, el hombre que predicó el amor pero nunca lo redujo a un contrato. Pensó en su propio miedo, en todas las veces que se había alejado de alguien antes de que las cosas se volvieran demasiado reales. Siempre había creído que el problema era el otro, que nadie era suficiente, que nadie podía darle lo que buscaba. Pero ahora, mirando a Valeria parada frente a la ventana, con su cuerpo desnudo pero con el alma cubierta de cicatrices, entendió que el problema nunca fue el otro. Era él. Siempre fue él. Porque nunca estuvo realmente aquí, siempre con un pie dentro y otro fuera, siempre planeando la próxima salida. Pensó en Jesús de nuevo. El reino de Dios no es un destino, es un estado de presencia total. Y Diego nunca había estado realmente presente en nada. No en el amor, no en el sexo, no en la vida. Había vivido con la ilusión de que su libertad dependía de no pertenecer a nadie, cuando en realidad la verdadera libertad era atreverse a amar sin miedo. Soltó un suspiro y se sentó en la cama. «No quiero que esto termine». Valeria lo miró, con los ojos cansados de tantas despedidas. «No quiero que sigas huyendo», respondió. Diego la miró fijamente, y por primera vez en mucho tiempo decidió quedarse. Jesús habló del amor como nadie antes lo había hecho. No lo convirtió en una obligación, no lo encerró en reglas ni lo condicionó a contratos humanos. Dijo que el amor era la única ley real, pero nos enseñaron a temerlo, a verlo como una debilidad, a disfrazarlo de deseo, de necesidad, de poder, de transacción. El amor no es una estructura, no es una religión, no es una prisión. Es la única forma de vivir despiertos. Porque amar de verdad es la única forma de ser libres. Y la libertad no es huir, es atreverse a quedarse en el presente, a quedarse en la vida, a quedarse en uno mismo, a quedarse en el reino que nunca estuvo en otro lugar más que aquí y ahora. Capítulo 5. El último velo, la mentira que sostiene tu mundo. Todo lo que crees que eres es una mentira. Has vivido toda tu vida creyendo que eres alguien, pero ¿y si te dijera que ese alguien nunca existió? ¿Y si todo lo que crees que eres, todo lo que te contaron sobre ti mismo, no es más que una construcción frágil, una sombra proyectada en la pared de una cueva que nunca te atreviste a abandonar? Lo que llamas yo no es más que un eco de voces ajenas, un reflejo de lo que la sociedad ha dicho que debes ser. No eres tu nombre, ni tu historia, ni las etiquetas que te han impuesto. No eres tu éxito ni tu fracaso. No eres lo que hiciste bien ni lo que hiciste mal. Eres mucho más que todo eso. Pero no lo ves. Porque desde que naciste, te enseñaron a construirte a través de lo externo. Te dijeron que debías buscar reconocimiento, que la felicidad estaba en los logros, que tu valor dependía de lo que el mundo dijera sobre ti. Te enseñaron que si seguías el camino correcto, algún día alcanzarías la plenitud. Pero todo fue un engaño. Mira a tu alrededor. La humanidad entera está atrapada en una ilusión. Todos corren, todos buscan, todos ansían algo que creen que los completará.
pero nadie se detiene a preguntar por qué. ¿Por qué siempre falta algo? ¿Por qué nunca es suficiente? Porque el ego es insaciable, porque la mente, cuando no está despierta, no conoce la paz, y el mundo ha sido construido para que nunca despiertes. Te vendieron la seguridad como el bien más valioso, pero la seguridad es solo un disfraz del miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a la soledad, miedo a perder. Pero nada de lo que crees poseer es realmente tuyo. No controlas nada. No controlas el tiempo, ni el destino, ni siquiera tus propios pensamientos. Pero te hicieron creer que sí. Y en esa creencia, en esa necesidad de control, entregaste tu vida a la mayor de las ilusiones. Jesús intentó mostrarnos esto. Intentó decirnos que el miedo no es real, que el control es una fantasía, que la verdadera vida solo empieza cuando te atreves a soltar. Pero no lo escuchamos. Porque preferimos la prisión de lo conocido antes que la libertad de lo incierto. Porque la libertad real no es para todos. No porque no podamos alcanzarla, sino porque no todos están listos para perderse para encontrarse. Jesús caminó entre los hombres hablándoles de una verdad que pocos quisieron escuchar. Les dijo que no temieran, que el reino de Dios estaba aquí, ahora, dentro de cada uno. Pero las personas no querían un mensaje de liberación. Querían un líder que les dijera qué hacer. Querían un salvador, no una revolución interna. Querían seguir reglas, no romperlas. Querían certeza, no despertar. Y así, su mensaje fue transformado en dogma. Su enseñanza, convertida en religión. Su llamada a la conciencia, domesticada hasta quedar reducida a obediencia ciega. Pero la verdad sigue ahí, esperando a quien tenga el coraje de verla. Porque la verdadera iluminación no es acumular conocimiento, ni repetir mantras, ni seguir preceptos morales. La verdadera iluminación es destruir todo lo que creías que eras, hasta que no quede nada más que la verdad. Es un salto al vacío. Es soltar la idea de quién eres, la historia que te contaste, las excusas que inventaste. Es aceptar que no hay nada que buscar porque nunca hubo nada que perder. Es darte cuenta de que el miedo nunca fue real y que solo el amor existe. Pero no el amor de los libros, de las canciones, de las promesas vacías. No el amor condicionado por expectativas, por miedo a la soledad, por necesidad de pertenencia. El amor del que hablaba Jesús. El amor que no pide nada, que no busca nada, que no teme nada. El amor que es entrega total. Entrega al presente. Entrega a la existencia. Entrega a la vida sin garantías, sin seguridades, sin la ilusión de que algo debe salir de cierta manera para que seas feliz. Jesús nunca habló de amor como lo entendemos hoy. Nunca dijo que amar era un intercambio. Nunca dijo que amar era tener algo o alguien. Dijo que amar era ser. Pero ser significa soltar todo lo demás. Y eso es lo que aterra al ego. Porque el ego quiere poseer, quiere aferrarse, quiere controlar. Pero el amor verdadero no se puede controlar. Porque es libertad absoluta. Y solo en esa libertad, en esa entrega total, se encuentra el reino de Dios. El reino del que hablaba Jesús no es un sitio, no es una recompensa después de la muerte. Es este momento, cuando finalmente te atreves a soltar el miedo y solo vivir. Es esta respiración, cuando dejas de proyectarte al futuro y de aferrarte al pasado. Es este instante, cuando te das cuenta de que nunca hubo nada que temer, porque nunca hubo nada que perder. Porque el amor real no posee, no exige, no se aferra. Solo es. Jesús intentó enseñarnos esto. Pero la humanidad prefirió construir templos en su nombre en vez de vivir su enseñanza. Prefirió adorar su imagen en lugar de practicar su verdad.
Prefirió temerle a Dios en vez de reconocer que Dios no está arriba, no está afuera, no está en un libro, en una iglesia o en un dogma. Dios está en la entrega, en la presencia, en el amor sin condiciones. Y el reino de Dios no es de este mundo porque este mundo ha sido construido sobre el miedo. Pero está disponible para quien se atreva a despertar. Y despertar es soltarlo todo. Todo lo que creíste que eras. Todo lo que creíste que necesitabas. Todo lo que alguna vez pensaste que debía pasar para que estuvieras en paz. Porque la paz nunca dependió de nada externo. Siempre estuvo aquí. Solo tenías que atreverte a verla. Solo tenías que soltar el miedo. Solo tenías que entregarte a la vida sin condiciones. Jesús lo entendió. ¿Estás listo para entenderlo tú? Todo lo que te han enseñado sobre la vida, sobre el amor, sobre Dios, ha sido condicionado por el miedo. Desde que nacemos, nos programan para creer que sin control estamos perdidos, que sin certezas no podemos vivir, que sin seguir las reglas de otros nunca encontraremos paz. Pero, ¿qué reglas? Las que han sido impuestas para que nunca despertemos, las que nos enseñan a obedecer antes de pensar, las que nos hicieron creer que la felicidad está en el futuro y no en el ahora. Jesús nunca habló de controlar la vida. Nunca dijo que para estar en paz teníamos que tener respuestas. Nunca prometió que el amor era un intercambio de seguridad. Lo que él enseñó fue mucho más radical. Dijo que la libertad no estaba en acumular, sino en soltar. Que la verdad no se encontraba en palabras sagradas, sino en la experiencia directa. Que el reino de Dios no es una promesa futura, sino una realidad que solo puede ser vista cuando dejamos de huir del presente. Pero la humanidad no escuchó, nunca ha escuchado, porque escuchar a Jesús significaría soltar el miedo, y el miedo es el combustible que mueve al mundo. El miedo mantiene a las personas atrapadas en sus vidas sin sentido, en sus relaciones vacías, en sus trabajos sin propósito. El miedo las hace posponer su felicidad, esperar el momento perfecto, vivir según las expectativas de otros. El miedo las hace creer que si dejan ir el control, todo se derrumbará. Pero el control es una ilusión. Nadie controla nada. No controlamos el tiempo, no controlamos a las personas, no controlamos lo que va a pasar mañana. La vida es un río y la única opción real es fluir con ella o ahogarse tratando de sujetarla. Jesús lo sabía. Por eso caminó sin posesiones, por eso nunca se preocupó por su imagen, por eso nunca trató de aferrarse a nada. Vivió con una confianza absoluta en la existencia, porque entendía que la vida no es algo que deba ser dominado, sino experimentado en su totalidad. Pero la religión tomó su enseñanza y la convirtió en lo contrario. Enseñaron a la gente a temer a Dios, a temer al pecado, a temer la muerte, a temer el deseo, a temer su propia libertad, y así convirtieron su mensaje de amor en una herramienta de control. El hombre pasó de ser creador de su propia realidad a ser esclavo de una narrativa que lo hizo sentir indigno, pecador, necesitado de aprobación. Jesús no vino a enseñar obediencia, no vino a decirnos que siguiéramos normas, no vino a imponernos estructuras. Su mensaje era peligroso porque nos decía que no necesitábamos intermediarios, que el templo estaba dentro de nosotros, que Dios no era un juez en el cielo, sino la propia conciencia despierta. Y esa verdad sigue ahí, intacta, esperando a ser recordada. Pero recordar duele. Recordar significa ver que hemos desperdiciado años de nuestra vida en miedo. Significa darnos cuenta de que muchas de las cosas por las que hemos luchado eran irrelevantes. Significa aceptar que todo lo que hemos usado para definirnos, nuestra historia, nuestras creencias, nuestros logros, son solo capas de una identidad falsa que creamos para sentirnos seguros. ¿Y qué pasa cuando esa identidad se desmorona?
pasa lo que Jesús intentó enseñarnos. Se experimenta la verdadera libertad, pero no la libertad que el mundo vende, no la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, no la libertad del ego que cree que puede poseerlo todo. La verdadera libertad es saber que nunca hubo nada que poseer, que nunca hubo nada que perder, que nunca hubo nada de qué huir. La libertad es mirar la vida sin miedo, es entregarse a lo desconocido sin exigir garantías, es amar sin condiciones, sin expectativas, sin la necesidad de poseer, es dejar de controlar lo incontrolable y simplemente estar aquí, ahora, en paz con lo que es. Jesús vivió así, y su enseñanza sigue viva, pero solo para aquellos que estén listos para verla, para los que ya no pueden seguir huyendo, para los que han probado todas las rutas falsas y saben que nada externo los completará, para los que han sentido el vacío del éxito, del placer, del reconocimiento y entienden que la plenitud no está en alcanzar algo, sino en dejar de resistirse a lo que ya es. Porque la verdad es simple, pero aterradora. No hay nada que alcanzar. La iluminación no es un destino. El despertar no es un logro. El reino de Dios no es una meta en el futuro. Está aquí, ahora, en este instante, en esta respiración, en este mismo momento en el que te das cuenta de que todo lo que has estado buscando afuera ha estado dentro de ti todo el tiempo. Pero para verlo hay que soltar el miedo. Y la pregunta es, ¿estás listo para soltarlo? La mayoría de las personas pasa su vida esperando que algo cambie, que alguien las salve, que el destino les traiga la paz que nunca han sabido encontrar por sí mismas. Viven atrapadas en la historia que les contaron, en la historia que repiten en su cabeza todos los días. No se dan cuenta de que son prisioneras de una narrativa, de un guión que ni siquiera escribieron. Pero Jesús nunca fue parte de la historia oficial. Fue el que rompió la historia. Fue el que desafió la narrativa establecida y, por eso, tuvo que ser silenciado. No podían permitir que las personas entendieran que la salvación no estaba en el cielo ni en una iglesia, sino dentro de ellas. El mundo nos ha enseñado a creer que somos pequeñas piezas dentro de un sistema más grande. Nos han dicho que debemos cumplir un papel, seguir un camino, alcanzar ciertas metas. Nos vendieron la idea de que nuestra vida tiene que encajar en un molde. Pero lo que Jesús enseñó fue lo contrario. No estás aquí para encajar. No estás aquí para seguir el guión de nadie. El despertar no es descubrir una nueva verdad. Es darte cuenta de que nunca hubo verdad en lo que creías antes. Es romper con todo lo que se suponía que debía ser y simplemente ser. Pero el ego no quiere eso. El ego quiere aferrarse. Quiere definiciones, certezas, etiquetas. Quiere tener razón. Quiere controlarlo todo, quiere asegurarse de que la vida sea predecible. Por eso, la religión institucionalizada triunfó, porque dio respuestas a preguntas que nunca debieron ser respondidas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo alcanzar la salvación? ¿Qué es bueno y qué es malo? Las religiones tomaron esas preguntas y construyeron estructuras enteras alrededor de ellas. Y la gente, aterrorizada por la incertidumbre, prefirió aceptar respuestas falsas antes que admitir que no hay respuestas definitivas. Pero Jesús nunca vino a dar certezas. Vino a destruirlas. Vino a enseñar que la única verdad es la que no puede ser explicada, solo vivida. Porque el reino de Dios no es una teoría, no es una promesa, no es una creencia. Es una experiencia, y solo aquellos que tengan el valor de soltar todo lo que creen saber podrán verlo. Pero la pregunta es, ¿estás listo para soltarlo todo? Imagínate que despiertas mañana y todo lo que usabas para definirte ha desaparecido. Tu historia, tu identidad, tus logros, tus fracasos, todo se ha disuelto. No hay pasado, no hay etiquetas,
No hay un yo al que aferrarte. ¿Te aterra o te libera? Si te aterra, significa que todavía estás encadenado a una identidad que no es real, que sigues creyendo que eres lo que hiciste, lo que sufriste, lo que alcanzaste. Pero si te liberas, significa que ya estás listo. Listo para comprender que nunca fuiste la historia que te contaste. Listo para vivir sin miedo. Listo para ver el reino de Dios en todas partes, no porque alguien te lo enseñe, sino porque lo sientes en cada respiración, en cada instante, en cada mirada. Jesús intentó mostrarnos esto, pero su mensaje fue transformado en algo mucho más cómodo para el mundo. Lo convirtieron en religión porque la libertad que predicaba era demasiado peligrosa. Pero la verdad sigue ahí, esperando a que la veas, esperando a que te atrevas a soltar, esperando a que dejes de buscar en otro lugar lo que siempre ha estado aquí. Porque el reino de Dios nunca estuvo lejos, siempre estuvo dentro de ti, siempre ha estado en este momento. Y el único precio para verlo es soltar la ilusión de que hay algo más que encontrar. Todo lo que alguna vez buscaste, todo lo que creíste que te haría feliz, todo lo que te ha mantenido despierto por las noches preguntándote si la vida tenía sentido, siempre ha estado aquí, pero nunca lo viste porque siempre estabas mirando hacia otro lado, siempre esperando que el siguiente logro, la siguiente persona, el siguiente despertar te trajera la paz que creíste perder. Pero no perdiste nada, nunca. La búsqueda misma fue la trampa. El deseo de encontrar algo es lo que te hizo sentir que algo faltaba, pero nunca faltó nada, solo faltó que te detuvieras. Jesús no hablaba en metáforas vacías cuando decía, el reino de Dios está dentro de vosotros. No era poesía, no era un ideal, no era una promesa futura. Era la realidad, aquí, ahora. Pero nadie quiere que sea tan simple, porque si fuera simple, significaría que todo lo que hemos hecho para tratar de encontrar la felicidad ha sido innecesario. ¿Cuántos años más vas a esperar? ¿Cuántas veces más vas a decirte a ti mismo que cuando alcances tal cosa, cuando resuelvas tal problema, cuando encuentres tal persona, entonces podrás ser feliz? ¿Cuántas excusas más vas a ponerle a tu paz? No hay más tiempo que este instante. No hay otro momento para despertar que ahora. Si no despiertas ahora, no despertarás nunca, porque la mente siempre encontrará una razón para posponerlo. Siempre te dirá que falta algo. Pero no falta nada. Tienes dos opciones. Puedes seguir buscando, seguir atrapado en la misma rueda en la que la humanidad ha estado atrapada por siglos. Puedes seguir esperando, seguir creyendo que hay algo más, que la respuesta está en otra parte, que la iluminación es un destino. O puedes detenerte, aquí, ahora, y ver lo que siempre estuvo frente a ti. La paz que creíste perdida. La plenitud que nunca supiste que ya era tuya. El reino de Dios que nunca fue un lugar, sino un estado de conciencia. No hay nada que alcanzar, no hay nada que demostrar, no hay una vida mejor que la que ya tienes ahora mismo. El ego te dirá que esto no puede ser cierto, te dirá que aún falta algo, pero el ego siempre miente. Jesús lo supo, por eso no tuvo miedo de perder nada, no tuvo miedo de la muerte, porque la muerte no significa nada cuando ya lo has soltado todo en vida. El miedo solo existe para quienes creen que hay algo que perder, pero cuando ya no tienes miedo a perder, eres completamente libre. Mira la vida como es, no como quisieras que fuera, no como temes que sea, sino como es en este momento. Este es el reino de Dios. Siempre lo fue. Siempre lo será. Pero solo aquellos que se atrevan a soltarlo todo podrán verlo. Y la única pregunta que importa es, ¿estás listo para verlo?